Si hay algo que define nuestra vida, es que constantemente tenemos que elegir. Cada día, a cada momento, es como estar en una bifurcación. Pero la pregunta es, ¿cómo navegamos por estas decisiones? Sobre todo cuando las opciones que tenemos delante son, tan determinantes. Pues el texto que vamos a desgranar hoy nos lanza esta pregunta directamente a la cara. Y ojo, que no es un dilema moderno, para nada. Es una cuestión que lleva resonando siglos y que nos obliga a mirar de frente nuestra propia libertad. Muy bien, pues vamos a meternos en materia. Todo empieza con esa sensación, que seguro que conocemos, de estar en una encrucijada, en ese punto donde el camino se divide y, sí o sí, hay que tomar una decisión. Fijaos en esta cita de Ben Sira el Sabio, que tiene tela, más de 2000 años, y lo clava. Lo que nos viene a decir es que la libertad no es una idea en el aire, sino una realidad con consecuencias muy, muy concretas. O sea, que la vida no es algo que simplemente ocurre, sino algo que se elige. Y aquí es donde la fuente nos da una vuelta de tuerca muy interesante. La idea de que el mal no es algo que venga de serie con nosotros, sino que es una influencia externa. El texto nos recuerda la historia del Génesis, con la serpiente que siembra la desconfianza. La clave está en que no estamos programados para el mal, sino que somos libres para rechazarlo. Esta idea de la elección nos lleva de cabeza a una de las metáforas más importantes de la Biblia, la vida como un viaje, con dos caminos muy, muy claros. El contraste, desde luego, no puede ser más evidente. Por un lado, el camino de la vida, luz, alegría, felicidad. Por el otro, el de la muerte, noche, tristeza, desgracia. Es una imagen potentísima que nos encontramos por todas partes, desde el libro del Deuteronomio hasta los Salmos. Pero lo más importante de todo esto es que no es un destino que ya esté escrito. Este tema de los dos caminos es una llamada de atención constante, una invitación a ser conscientes, a coger las riendas y a elegir activamente en qué dirección queremos caminar. Vale, estamos en la encrucijada, vemos los dos caminos, pero ¿cómo sabemos cuál tomar? Aquí es donde entra en juego un concepto que a menudo se malinterpreta: la ley. Y la fuente nos invita a replantearnos por completo qué pensamos sobre las reglas. Y es que esto de verdad lo cambia todo. La ley no es un conjunto de prohibiciones arbitrarias, sino una enseñanza, una guía. De hecho, la palabra original en hebreo, Torá, viene de una raíz que significa enseñar. Es, por así decirlo, una pedagogía divina, una propuesta para vivir bien. Esta frase del Salmo 118 lo ilustra a la perfección. El autor no está pidiendo fuerza para aguantar una carga, ¡que va! Pide visión para poder contemplar maravillas. La ley no es una jaula que aprisiona, es un mapa que te revela un paisaje asombroso. La narrativa es muy clara. Primero, la liberación de la esclavitud en Egipto. Y justo después, para que esa libertad recién estrenada no se eche a perder, Dios ofrece este manual de usuario. No es para limitar la libertad, sino para protegerla, para evitar que caigamos en nuevas esclavitudes, a veces peores. Es un regalo, vamos. Ahora vamos a ver cómo se sigue construyendo sobre esta base. Las enseñanzas de Jesús, según nos explica el texto, no vienen a borrar este mapa, sino a desvelar sus capas más profundas. Aquí, la palabra clave es cumplir. No se trata de demoler nada, sino de llevar esa estructura a su plenitud, a su conclusión lógica. Es una evolución, una profundización en esa misma sabiduría. Vamos a verlo con un ejemplo concreto, que se entiende mucho mejor. La ley de antes decía: no matarás. Una regla externa, fundamental para poder convivir. La nueva vía va a la raíz del problema. Ni siquiera te enfades con tu hermano, porque la ira es la semilla de la violencia. El foco se mueve de la acción al origen de la acción. Y el patrón se repite. La regla era: no cometerás adulterio, un acto externo. Ahora la enseñanza se mete en la intención. No mires con codicia. Lo que se busca es educar la mirada, transformar el deseo antes de que se convierta en una acción que haga daño. Esto resume perfectamente el cambio. La libertad de verdad no consiste solo en evitar hacer el mal, sino en cultivar un corazón que ya ni siquiera desea hacerlo. El viaje se vuelve interior, hacia la fuente misma de nuestras decisiones. Al final, todo este recorrido desde la elección en la encrucijada hasta la transformación del corazón nos lleva a un único destino. Así que el camino que hemos explorado nos deja una idea muy clara. Partimos de una libertad fundamental para elegir. Descubrimos que las reglas no buscan atraparnos, sino guiarnos hacia la felicidad, como si fueran un manual para la libertad. Y la culminación de todo este viaje es un movimiento hacia adentro, donde la guía ya no es una norma externa, sino un amor que transforma desde dentro. Y así volvemos al principio, pero con una nueva perspectiva.
La pregunta final ya no es si hay que seguir reglas o no, sino si entendemos su verdadero propósito. Si son guías hacia una vida más plena, más libre, la única pregunta que queda en el aire es: ¿qué camino vamos a elegir hoy?